Bueno, entonces, vamos a recapitular. Dijimos entonces que dentro del tema de cumplimiento de pago, dentro de lo que tiene que ver con los sujetos, por un lado estaban los solvents, que lo analizamos la clase pasada, y los excipients, que están en el video que ustedes tienen subido al campus. Dentro de los excipients, que son los sujetos pasivos del pago, porque tienen que recibir el pago por parte del solvens, ¿sí? Que es el sujeto activo, nos íbamos a encontrar con el acreedor, eh, que dentro de la figura o dentro del lugar del acreedor pueden aparecer los representantes y los terceros habilitados para recibir ese pago. Por supuesto que así como el deudor, ¿sí? O el solvens tiene que tener capacidad de hecho, acá también tiene que tener capacidad de hecho el accipiens o el acreedor. Ante un caso de incapacidad, el solvens lo que tiene que hacer es consignar ese pago, ¿sí? Y el pago, esto también lo habíamos dicho en la clase pasada, el pago hecho a un incapaz es nulo de nulidad relativa, salvo que ese pago se hubiese convertido en una utilidad, porque por ejemplo lo destinó para su alimentación. Y también, ¿sí? Va a ser válido cuando esa incapacidad de la que adolece el accipiens, ¿sí? Es sobreviniente al nacimiento de la obligación. Es decir, al momento del nacimiento de la obligación, el accipiens no adolecía de ninguna incapacidad, era una persona capaz, y esa incapacidad se generó con posterioridad, y esta situación de incapacidad es desconocida por el solvens o por aquel que tiene que pagar. Entonces en este caso ese pago es válido, ¿sí? En cualquier otro caso es nulo de nulidad relativa, como sucede cuando el pago lo efectúa una persona incapaz. Entonces, lo que decíamos es que van a aparecer la figura de los representantes, que la representación puede ser voluntaria o puede ser legal. En el caso de la representación voluntaria, vamos a estar hablando de un acto constitutivo de la representación a través de la figura del mandato. Y lo que les decía es este ejemplo que aparece en el video del cajero de Pharmacity, que actúa, ¿sí? Como un representante voluntario de la empresa Pharmacity, que lo autoriza para recibir el pago por parte del solvens cuando llevan adelante un acto jurídico de compraventa, por ejemplo. Y también van a aparecer los representantes legales, ¿sí? Y estos representantes legales van a estar investidos de la representación independientemente de cualquier acto constitutivo de la misma, de la representación, y es lo que eh, funciona o se da en el caso de los padres respecto a los hijos. Bueno, los padres tienen la representación legal de sus hijos menores de edad y que habiten con ellos y que estén bajo su responsabilidad parental, claro. Y después los que van a aparecer son los terceros habilitados para recibir el pago. Estos terceros habilitados son aquellos a quienes el deudor puede pagarles, puedes hacerle el pago, y de esta manera se libera. Recordemos que el pago tiene dos efectos: la extinción del crédito y la liberación del deudor. Cuando el solvens le paga a un tercero habilitado, lo que va a suceder es que él se libera, el solvens, pero el crédito no se extingue, porque recién se va a extinguir cuando este producido ingrese en el patrimonio del acreedor, ¿sí? Es decir, cuando el pago lo recibe un tercero habilitado, bueno, se liberará el deudor, pero el crédito, el otro efecto, va a quedar pendiente hasta que ese producido termine finalmente en el patrimonio del acreedor. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, ok. ¿Ninguna duda de esto? Nada. Yo No. no terminé de entender lo de legitimación pasiva. Bien. Legitimación pasiva, ¿qué parte? Lo que estamos diciendo es que la legitimación puede ser activa o pasiva. Vamos a estar hablando de un sujeto activo o sujeto pasivo, que va a diferir en la obligación. El sujeto activo es
es el acreedor, porque es el que tiene la facultad para atacar eh, el patrimonio del deudor frente a su incumplimiento, y el sujeto pasivo es el deudor porque tiene que soportar esos poderes de agresión patrimonial, y cuando hablamos del pago o este tema de cumplimiento, se invierten los roles y el sujeto activo es el solvens, porque es el que tiene que pagar, ¿sí? Y el sujeto pasivo, ¿sí? Es el accipiens, porque es el que tiene que recibir el pago. Y de ahí todo el análisis que estamos haciendo. Entonces, retomando el tema, dentro de los terceros habilitados para recibir el pago, nos vamos a encontrar con el tercero indicado, ¿sí? Este es quien el acreedor ha señalado para recibir o para percibir el crédito. Después también tenemos el tenedor de un título al portador, ¿sí? Y en este caso, eh, Perdón, profe, sí, la forma que puede indicar a un tercero es a través de un poder, no necesariamente, si yo le digo a ¿no? alguien, mira, vas y le pagas a tal, ¿sí? Eh, es un tercero indicado para recibir el pago. Fue indicado por el acreedor para que se le pague a esa persona, ¿sí? Es decir, que Eh, la condición sería únicamente que el acreedor haya autorizado a la otra persona a recibir el pago. no, que lo haya Esa sería, indicado, que lo haya señalado, porque se lo claro. tiene que señalar al deudor. Al deudor le tiene que decir, o sea, haceme un favor y pagale a fulanito, ¿sí? O sea, pero basta con que Un se favor no. manifieste. Sí, con que lo indique es suficiente, ¿sí? Ok, ok. Porque si no, en el otro caso, si tiene un acto constitutivo, eh, en realidad es un representante. Después aparecía la figura del tenedor de un título al portador, ¿sí? Los títulos ejecutivos, la característica que tienen es que, como un pagaré o un cheque, eh, cuando estamos frente a un título ejecutivo, no se discute la causa o el origen de ese crédito. Es decir, que cualquier persona que se presente a percibir un pagaré o a percibir un cheque al tiempo del cumplimiento es, digamos, el que está habilitado para recibir ese pago, y ese pago va a estar bien hecho, ¿sí? Eh, con lo cual ahí no se discute la causa, nadie le va a preguntar de dónde sacaste este título o por qué venís a cobrar este título, salvo que el título haya sido extraviado, haya sido robado, o el, el solvens, ¿sí? Tenga algún tipo de duda en cuanto a la legitimación de aquel que se presenta a percibir este crédito, ¿sí? Es decir, si viene una persona que no, no da el perfil de que es el beneficiario de un crédito que está plasmado en un título, o a mí se me generan dudas, yo como Solvens lo que puedo hacer es no pagar, pero eso no significa que voy a quedar liberado. Lo que voy a tener que hacer es consignar el pago, ¿sí? Ante la duda, consigno. Y después, en último lugar, el que va a aparecer es el acreedor aparente, del cual también hablamos la clase pasada, y que es quien reviste ostensiblemente el carácter de acreedor sin serlo. Y en este caso, el solvens se va a liberar si es de buena fe y ha habido un error de hecho excusable para que lleve adelante ese pago, ¿sí? Cualquier pago hecho a un tercero que no está autorizado es un pago mal hecho, y acá se va a aplicar el principio del cual hablamos varias veces, esto de el que paga mal paga dos veces, con lo cual voy a tener que volver a pagar, y después tendré una acción de repetición contra ese que recibió el pago que no tenía una causa. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es lo que vimos hasta la clase pasada. En realidad, la mitad de la clase y la otra clase está en el video. Hoy vamos a hablar del objeto. Quiero abordar el tema del objeto. Y recordemos que el objeto es aquello con lo que se paga. Vuelvo a repetir, no vamos a decir de vuelta todo lo que dice el video porque no tiene demasiado sentido. Sí puntualizar algunas cuestiones
que son importantes y que ustedes no pueden desconocer al momento del examen. Y bueno, y vamos a ver cuáles son las dudas que puedan llegar a tener aquellos que vieron el video y los que no, bueno, tendrán que verlo para ver de qué estamos hablando. El objeto del pago, entonces, es aquello que se paga, que puede ser mediante un acto positivo o mediante un acto negativo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar de obligaciones de dar y de hacer, si es un acto positivo, eh, obligaciones de no hacer, si es un acto negativo. Solamente hay pago, recordemos, cuando existe el cumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Debida de deber. Solamente hay pago cuando estamos frente al cumplimiento de la prestación debida. Si el deudor acepta una cosa diferente de la debida, siempre y cuando no sea de dinero, bueno, no va a haber pago, sino que vamos a estar frente a una dación en pago, que es otro modo de extinción diferente del pago. El objeto del pago se va a regir por cuatro principios: el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de puntualidad y el principio de localización. El principio de identidad lo que va a establecer, acá vamos a tener que empezar a analizar el código a partir de los artículos 867 y siguientes, que empieza a hablar justamente del objeto del pago. El 868 habla del principio de identidad. A ver que voy a buscar el código. El 869 habla del principio de integridad. El 871 habla del principio de puntualidad o el tiempo en el que debe hacerse el pago. Y el 873 habla del lugar del pago. ¿Bien? Bien, estos entonces son los principios que van a regir al objeto del pago. Tema importantísimo y tema de examen. Principio de identidad lo que va a decir es que eh, tiene que haber una identidad entre el objeto de la obligación y aquello con lo que se cumpla, ¿sí? Tenemos que estar hablando de lo mismo. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa diferente de la debida. Puede recibirla, sí, pero en ese caso no vamos a estar frente a un pago, sino frente a otro modo de extinción, como puede ser la dación en pago, ¿sí? No hay pago, porque pago es el cumplimiento de la prestación debida y solamente se va a dar en aquellos casos en los cuales el objeto de la obligación coincida con el objeto del cumplimiento. Bien. Hay excepciones. ¿Las vieron? Perdón, una duda, pero la dación en pago extingue la obligación. Si el acreedor estuvo de acuerdo, extingue igual la obligación. Sí, pero no hay No hay pago. pago. ¿Sí? Hay otro modo de extinción. Ok. La prescripción también extingue, o sea, extingue el crédito, ¿sí? Pero no es un pago, ¿sí? Es otro modo de extinción. Bien, entonces, acá estamos hablando, el tema nuestro hoy es pago, ¿sí? ¿Qué tiene que haber para que haya pago? ¿Qué principios se tienen que dar para que haya pago? Si no, estaremos hablando de otra cosa, que después lo veremos cuando más adelante veamos los modos de extinción y veamos cómo se configuran los diferentes modos de extinción, ¿sí? Eh, entonces, este principio de identidad tiene excepciones, ¿sí? Es decir, hay situaciones en las cuales se altera este principio de identidad, eh, y sin embargo sigue habiendo pago. Uno de estos ejemplos tiene que ver con las obligaciones facultativas, que eso después lo vamos a ver cuando veamos el tema de clasificación de las obligaciones, y vamos a ver que son un tipo de obligaciones en las cuales el deudor asume una prestación eh, principal y también asume una prestación que es accesoria. Entonces él se reserva la facultad justamente de cumplir con la principal o cumplir con la accesoria. Veamos qué dice el artículo 768 en cuanto a las obligaciones facultativas. La obligación facultativa tiene una obligación principal y otra accesoria, es decir, que
las prestaciones que ha asumido el deudor son las dos, ¿sí? Pero tiene la facultad de cumplir con una. Él decidirá, después cuando veamos las obligaciones facultativas, hay un momento en el cual va a tener que practicar una elección, el deudor, y decir, bueno, cumplo con la principal o cumplo con la accesoria. Pero en cualquiera de en los dos casos va a haber pago, ¿sí? El acreedor solamente puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Es decir, que hasta el momento del cumplimiento de la obligación, el deudor puede optar por cumplir con la prestación principal o cumplir con la prestación accesoria. Es decir, que el acreedor hasta ese momento no va a tener en claro cuál es la prestación con la cual el deudor se va a liberar. Y este es un ejemplo de que la prestación, ¿se acuerdan cuando hablamos de la prestación y dijimos que tenía determinados requisitos? ¿Cuáles eran uno de esos requisitos? Posible, determinado, determinable, todo eso. Exacto, exacto. Determinable, ¿sí? Determinable. Yo les había dicho que puede suceder que la prestación esté determinada ab initio, es decir, al momento del nacimiento de la obligación, o se determine con posterioridad. Bueno, uno de los ejemplos es las obligaciones facultativas. En las obligaciones alternativas también sucede lo mismo. En la prestación es determinable porque al momento del nacimiento el acreedor o el accipiens no sabe con cuál de las prestaciones eh, va a terminar quedándose. Sabe que es alguna. En las alternativas, el deudor asume una de entre varias prestaciones, pero no asume todas, ¿sí? O yo asumo o entregar el libro, o entregar los lentes, o entregar el celular, o entregar o. Y después va a llegar un momento que es el momento de la elección, lo vamos a ver cuando veamos clasificación de las obligaciones, y el deudor va a decir, bueno, quiero cumplir o voy a cumplir entregando el estuche o el lente. Y todas las demás desaparecen del nexo jurídico obligacional como si nunca hubiesen existido una vez que se practica esa elección, ¿sí? Entonces ahí la prestación se torna de determinable a determinada, ¿sí? En otros casos, cuando desde el nacimiento mismo de la obligación decimos, bueno, yo te pago 5.000 pesos para que vos me entregues el celular, bueno, ahí ya está determinada, ab initio se dice. Ab initio es ave larga separado initio, ¿sí? Esto quiere decir desde el nacimiento mismo de la obligación. Pero sabemos entonces que hay situaciones en las cuales la prestación puede ser determinable, perdón, o indeterminada al tiempo del nacimiento y determinable al tiempo de, el cumplimiento. Es el artículo 786 que acabamos de leer. Ahí me preguntó Romina cuál es el artículo. Ahí es el 786, el que leímos de las obligaciones facultativas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, pero bueno, en estos casos también de alguna manera se altera el principio de identidad, pero sigue siendo un pago, ¿sí? Es una excepción a este principio de identidad. ¿Por qué? Porque la prestación es determinable, ¿sí? No está determinada al nacimiento de la obligación, sino que se determina con posterioridad, pero siempre con anterioridad al tiempo del cumplimiento. Esto es lo importante, que al tiempo del cumplimiento de la prestación, esa prestación tiene que estar determinada. Otro de los principios que son rectores en lo que tiene que ver con el objeto del pago es el principio de integridad. Vamos a ver qué dice el código en el artículo 869. Eh, Integridad. Dice, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Bien. Acá va a aparecer otro principio, ¿sí? Que es que el deudor no está
perdón, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Por eso es que se habla del principio de integridad. El pago tiene que ser íntegro. Hay algunas excepciones eh, que aparecen en el 869 y que tienen que ver con esto de la obligación líquida o ilíquida. La obligación es líquida cuando está determinada en su contenido y en su monto, y líquida cuando se desconoce la cuantía exacta de la prestación. Por ejemplo, una comisión, ¿sí? Yo sé que está determinado la prestación, pero desconozco el quantum, porque la comisión va a depender de una cuestión aleatoria que tiene que ver con la venta, ¿sí? A la que esté ligada esa comisión. Entonces, en ese caso, bueno, eh, va a ser una obligación o una prestación de contenido ilíquida. Es decir, se desconoce, perdón, se conoce qué es lo que se debe, pero se desconoce cuánto es lo que se debe, porque va a depender justamente de una condición, que la condición va a estar dada porque haya una venta, ¿sí? O varias ventas, y a partir de ahí determinar el monto, ¿sí? El quantum. Bien, cuando estamos hablando de sumas, de dar sumas de dinero, obligaciones de dar sumas de dinero, se va a aplicar el artículo 870, que lo que dice es, si la obligación es de dar sumas de dinero con intereses, el pago solo es íntegro si incluye el capital más los intereses, ¿sí? Es decir, que cuando está contemplada la aplicación de una tasa de interés, solamente vamos a estar frente a un pago íntegro que va a respetar este principio de integridad si además del capital se pagan los intereses adeudados. Excepciones a este principio de integridad puede darse, como dice el artículo 869, en aquellos casos en que haya pagos parciales, pero porque las partes así lo hayan convenido, lo hayan consensuado. Entonces, en este caso, eh, se va a permitir o se va a entender que estamos frente a un pago, aun cuando no se cumpla este principio de integridad. La realidad es que es una excepción al mismo. Hasta ahí estamos, y lo mismo va a suceder con la parte líquida o ilíquida. Una vez que se determinan la liquidez, es decir, la cantidad y el contenido, o el contenido y el quantum, entonces ahí pasa de ser ilíquida a ser líquida. Una vez que tengo el monto de la comisión, pasa de ser una prestación o un objeto, mejor dicho, ilíquido, a ser un objeto líquido, porque ya está determinado en su contenido y monto. Bueno, todo este análisis también lo tienen en el video, ¿sí? No quiero ahondar sobre algo que tienen explicado y analizado claramente. Sí, otro tema que es importante es el que tiene que ver con los requisitos en cuanto al objeto del pago, que también lo hablamos la clase pasada o lo mencionamos. Cuando la obligación es de dar una cosa, se tienen que dar determinados requisitos en cuanto al objeto del pago. Estos requisitos tienen que ver con la propiedad de la cosa con la que se paga, artículo 878. Dice: el cumplimiento de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales requiere que el deudor sea propietario de la cosa. Bien, entonces, primer requisito en cuanto al objeto de la obligación, perdón, en cuanto al objeto del pago, propiedad de la cosa, con la que se paga. El pago hecho con una cosa que no es de propiedad del solvens, ¿sí? Es un pago nulo de nulidad relativa. Si a mí el deudor me paga con una cosa que no es de su propiedad, bueno, el,
el dueño de esa cosa va a poder plantear la nulidad, ¿sí? Una nulidad de carácter relativo, porque no se cumple con este requisito de la propiedad de la cosa que establece el artículo 878. Se pueden dar tres situaciones. Fíjense en lo que dice el artículo 399. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene. ¿Sí? Es decir, que el principio en lo que tiene que ver con los derechos reales es que nadie puede transmitir. El derecho real es el derecho que una persona tiene con relación a una cosa. El principio es este. Nadie puede transmitir un mejor derecho que el que tiene respecto a una cosa. Es decir, si yo no soy el dueño, no puedo constituir en dueño a otra persona porque justamente afecto esta regla general de que nadie puede transmitir a otro un mejor derecho o más extenso del que tiene. Si soy poseedor, bueno, podré transmitir la posesión de una cosa, ¿sí? Pero no la propiedad de una cosa si es que yo no soy el dueño de la misma. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa en estos casos de que se afecta este principio de que el objeto del pago tiene que ser propiedad o la cosa con eh, la cosa que es el objeto del pago, ¿sí? Tiene que ser propiedad de aquel que paga? Bueno, se pueden dar diferentes situaciones. Están todas en el video analizadas, pero bueno, podemos mencionar que el acreedor puede negarse a recibir eh, una cosa que sabe que no es de propiedad del deudor o del solvens y le puede exigir el cumplimiento de la prestación debida. Si el acreedor la recibe y no sabe que no es de propiedad del deudor, es decir, que actúa de buena fe, bueno, va a tener que devolverla. Justamente no va a haber pago porque no se dan uno de estos requisitos que son propios del objeto del pago que tiene que ver con la propiedad de la cosa. Y en ese caso, bueno, el dueño tendrá una acción el dueño de esa cosa para restituirla a su patrimonio. ¿Y qué va a pasar con el accipiens? Bueno, tendrá una acción contra el solvens para que cumpla con la prestación debida e indemnice los daños que puede haber generado esa situación. Y otra situación que se puede llegar a dar es el del artículo 1008, que es el pago con cosa ajena. ¿Sí? Artículo 1008, bienes ajenos. Los bienes ajenos no pueden ser objeto del contrato. Si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. ¿Qué les suena esto? Artículo 1008. Es un supuesto de contrato de cosa ajena. Es decir, contrato de compraventa de cosa ajena. Vuelvo a repetir. Algo robar. No, Que alguien le promete algo a alguien que te voy a conseguir el auto 0 kilómetros, una concesionaria que te dice, déjame la plata, yo te consigo un 0 kilómetro para dentro de 3 meses. sí, Y no conseguís, qué sé yo. o en realidad te prometo la venta de una propiedad, ¿sí? Y en realidad lo que estoy comprometiendo es a realizar las tareas o la diligencia necesaria para que esa compraventa se efectivice. Ahora, puede suceder que no se efectivice. Entonces habrá que ver si es por culpa o no del deudor, ¿sí? Eh, y en ese caso, si es sin culpa, bueno, no va a tener que reparar nada, pero si es por su culpa, va a tener que reparar los daños causados. Y fíjense lo que dice el 1008. También debe indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y no se cumple. Si yo les digo, eh, bueno, hagamos un contrato de compraventa por la propiedad ubicada en tal lugar y yo me comprometo a que la venta te garantizo, te prometo, te asumo una obligación de resultado de que esa venta se va a efectivizar porque yo sé que voy a lograr que el dueño acepte las condiciones de compra-venta
y no termina siendo, bueno, tendrá que indemnizar los daños. ¿Sí? Es como un intermediario entre el dueño de esa cosa, ¿sí? Y el interesado que sería el solvens. Otro requisito que se tiene que dar en cuanto a la propiedad, en cuanto al objeto, ¿sí? En las obligaciones de dar, más allá de la propiedad de la cosa, es la disponibilidad de la cosa con la que se paga. Es decir, esto lo que quiere decir es que la cosa no debe estar embargada, ¿sí? Yo no puedo pagar con una cosa que eh, está grabada con un embargo. Esto se dice en los libros de texto como el pago debe ser expedito, debe ser libre, no tiene que sufrir ningún tipo de restricción. Otro de los requisitos que se tienen que dar es que el pago, ¿sí? Tiene que ser hecho en ausencia de fraude de otros acreedores. Y acá va a aparecer la figura de la que hablamos en la clase pasada, que es la del fraude, ¿sí? O acción de inoponibilidad. Recordemos que en la acción de fraude, también llamada revocatoria pauliana o de inoponibilidad, veamos qué dice el 876. El pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. En este supuesto se aplica la normativa de la acción revocatoria. ¿Qué quiere decir? O sea, la realidad es que la acción de fraude, también llamada revocatoria pauliana, y de inoponibilidad en el Código Civil y Comercial no revoca nada, no es como la acción de nulidad en la cual las cosas vuelven a ser al estado anterior. Lo que va a suceder en la acción de fraude es que el acto es válido entre partes, pero inoponible al acreedor accionante, ¿sí? Es decir, acá lo que va a suceder es que si bien el deudor tiene la libre disponibilidad de sus bienes, o sea, y la libre administración de sus bienes, bueno, la realidad es que no puede disponer de sus bienes eh, generando actos que provocan o agravan su insolvencia en perjuicio de sus acreedores. ¿Sí? Si bien el deudor puede administrar sus bienes, venderlos, bueno, lo que no puede es con esos actos reales colocarse en una situación de insolvencia para de alguna manera afectar o atacar el derecho de sus acreedores de percibir el crédito. ¿Sí? Esto lo vimos cuando vimos elementos de derecho civil. Y acá estos acreedores lo que van a tener en estos casos, siempre y cuando sea el crédito sea de fecha anterior al acto impugnado, haya una participación, esto lo que quiere decir en cuanto a la participación es que el tercero tiene que ser compuesto en el fraude y, y esos actos generen o agraven la insolvencia del deudor, acá el acreedor accionante lo que puede hacer es plantear esta acción de inoponibilidad. Lo que le va a permitir esta acción de inoponibilidad o de fraude es justamente perseguir la cosa en cabeza de quien la tenga, del poseedor que la tenga actualmente, y ejecutarla. Si hubiese un remanente, este remanente, después de la ejecución, quedará en cabeza del que, del del último poseedor, por decirlo de alguna manera, o el que tenía la posesión de la cosa, porque ese acto es válido, ¿sí? Entre ese poseedor y el deudor originario, pero ese acto le es inoponible al acreedor accionante, ¿sí? No es que la cosa vuelve al patrimonio del deudor, se queda donde está, ¿sí? Y acá también lo que puede suceder es que ese poseedor actual de la cosa tiene una herramienta para que no le ejecuten la cosa y es desafectar el interés del acreedor. Quiere decir que antes de que el acreedor ejecute la cosa en su cabeza, lo que puede decir es, mira, él te debía 1.000 pesos, bueno, te los pago yo y te desintereso y ahí termina, digamos, tu acción. Recordemos que esa acción de fraude, como ya lo dijimos la clase pasada y en las anteriores, tiene un límite que es el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso. Es decir, cuando esa cosa
se va transmitiendo eh, y termina en cabeza de alguien que la adquiere de buena fe y a título oneroso, es decir, que no fue cómplice en en el fraude, lo que va a suceder es que contra ese no hay acción. Pero el acreedor va a tener acción no solamente contra su deudor, sino contra todos los que han participado en esa cadena de transmisión, eh, siendo cómplices en ese fraude. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, esta es la diferencia que va a suceder con la acción de simulación, ¿sí? En la acción de simulación, justamente, no estamos frente a un acto real, sino estamos frente a un acto aparente, ¿sí? Que es simulado. Y acá sí, en la simulación, el efecto que se va a generar es eh, la nulidad, ¿sí? Del acto declarado simulado. Es decir, que vuelven las cosas a su estado anterior y ese bien va a volver a cabeza o al patrimonio del deudor. Recuerden cómo el código define la simulación y dice cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, cuando el acto tiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellos para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Este es un tema netamente de obligaciones, cuando vimos perdón, de elemento de derecho civil, cuando vimos vicios, ¿sí? Lo estudiamos bien, pero la diferencia está dada con estos actos fraudulentos que acá no hablamos en la simulación de actos reales, sino de actos ficticios, ¿sí? Que lo que buscan es dar una apariencia diferente de la real, ¿sí? Hay un acto ostensible que es aparente y debajo figura un acto real. Bien. ¿Qué más en cuanto a este tema que tienen que ver? Bueno, también otro de los principios tiene que ver con el lugar de pago y además el principio de la localización. El, perdón, el lugar de pago o principio de localización y el tiempo del pago o principio de puntualidad. ¿Sí? En cuanto al lugar del pago, en cuanto al lugar del pago, esperen que se está pidiendo admitir a alguien. La obligación, el principio es que la obligación tiene que ser cumplida en el lugar que se haya convenido, que se haya determinado. ¿Y por qué es importante esto el lugar de pago? Porque, bueno, va a fijar la competencia jurisdiccional para el caso de que haya algún incumplimiento y haya que iniciar alguna de qué cosa tendremos que iniciar. ¿Mm? Acción, ¿Qué acciones? ejecución forzada, ¿no? Por Ejecución ejemplo. específica, que puede ser la ejecución forzada, la ejecución por otro, ¿sí? O la indemnización, según sea la situación. Pero bien, ¿sí? Eh, tema también muy importante para, para el examen, ¿sí? El tema de la ejecución. Entonces, va a fijar la competencia, es decir, los tribunales que van a intervenir van a estar determinados en función del lugar que se haya convenido para el pago. Las partes en principio lo pueden convenir libremente y si no lo establecieron, el lugar de pago va a ser el domicilio del deudor. ¿Sí? El domicilio del deudor, ¿a qué momento? Al tiempo del cumplimiento de la obligación. Fíjense en que dice el artículo 874. Eh, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda y el acreedor eh, se muda y el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Esta regla, ¿sí? No se aplica en las obligaciones de dar cosa cierta en las cuales el lugar de pago
es el lugar donde la cosa se encuentre actualmente, ¿sí? O habitualmente. Bien. Y en los casos de cambios de domicilio del deudor no pueden serles opuestos al acreedor, ¿sí? Porque el deudor tiene la obligación de mantener actualizado al deudor en cuanto al lugar de pago. En lo que tiene que ver con el principio de puntualidad, el pago también tiene que ser efectuado puntualmente, es decir, al tiempo del vencimiento que se haya convenido. Si las obligaciones son puras y simples, se agotan en un mismo acto, pero también sabemos que hay obligaciones que están sujetas a modalidad, a modalidades, ¿sí? Que puede ser el plazo, ¿sí? O puede ser una condición. La condición puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. Cuando está sujeto a un plazo y el plazo está expresamente determinado, esto lo que quiere decir es que eh, el plazo fue fijado o la obligación tiene que ser cumplida en el plazo que ha sido expresamente establecido para su vencimiento, ¿sí? Es decir, el pago se tiene que hacer el 31 de diciembre. Bueno, a partir del 1 de enero y el deudor que no cumple va a estar en una situación de incumplimiento que lo que va a generar, ¿qué es? ¿Qué le suena que va a generar? Mora. Una mora. La mora automática. Sí, exactamente. La constitución en mora, con todos los efectos que después vamos a ver que genera la constitución en mora del deudor, pero en las obligaciones de plazo expresamente determinado, la mora es automática. ¿Sí? No hay que justamente llevar adelante un acto del cual después vamos a hablar, que es la interpelación. ¿Sí? Em, Bien, y cuando están sujetas a una condición, también habíamos aclarado que la condición lo que hace es, en las obligaciones a plazo, lo que está supeditado al cumplimiento del plazo es la exigibilidad de la obligación. Ahora, en las obligaciones condicionales, lo que está supeditado al acaecimiento del hecho condicionante no es la exigibilidad, sino la existencia misma de la obligación, ¿sí? ¿Recuerdan este ejemplo que yo les daba de si te recibís de abogado, te compro un auto? Bueno, estamos supeditados al acaecimiento de un hecho futuro e incierto que puede o no suceder, que es que se reciba de abogado, y si se recibe de abogado, nace el derecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado? Sí. Sí, bueno. Eh, Funciona de esa manera, ¿sí? Ahí lo que está supeditado, vuelvo a recalcarlo, en las obligaciones condicionales es la existencia misma de la obligación. Hasta que no se produzca el hecho condicionante, la obligación no existe. Y de hecho, si no se produce el hecho condicionante, se extingue de modo retroactivo como si nunca hubiese existido esa obligación. ¿Sí? Si no te recibiste de abogado, bueno, eh, se extingue como si esa obligación nunca hubiese nacido. ¿Sí? ¿A qué momento? Al tiempo del nacimiento de la obligación. Recordemos que la obligación tiene una vida que va desde el nacimiento hasta la extinción. ¿Sí? Pero en este caso nunca existió, ¿sí? Si no se da el hecho condicionante. En cambio, en la obligación a plazo, la obligación existe, lo que pasa es que no se torna exigible hasta tanto no no se dé o no se llegue al plazo expresamente establecido. ¿Sí? Hasta que no sea el 31 de diciembre, bueno, la obligación existe, pero está supeditada justamente la exigibilidad al cumplimiento de ese hecho futuro y cierto en ese caso, que es el plazo. ¿Está bien? Ok. Bien.
¿Qué más tenemos para ver? ¿Algo más que hay que del video antes de que hablemos de los efectos del pago? En cuanto al medio de prueba del pago, recordemos que eh, el medio de prueba por excelencia es el recibo, ¿sí? Es donde va a estar documentado justamente medios de prueba. Dice el artículo 895. El pago puede ser probado por cualquier medio, excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado o revestido de otras formalidades. Es decir, que en principio, el principio es que lo que tiene que ver con la prueba, hay una amplitud en materia probatoria, se pueden probar de cualquier modo. eh, el recibo que va a aparecer en el artículo 896, ¿sí? Es la constancia escrita que va a estar emanada por parte del acreedor, donde deja constancia de que ha recibido el pago de la obligación. Veamos qué dice el artículo 896. El recibo es el instrumento público-privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Recordemos que la recepción del recibo es uno de los efectos con relación al deudor, porque la realidad es que es el medio de prueba que permite liberarlo de la obligación. Si el acreedor se niega a dar el recibo, lo que va a suceder es que el deudor puede llevar adelante una consignación judicial para de esa manera liberarse de los efectos de la mora del deudor. ¿Sí? Bien. Y el recibo, como dice esta parte del código del 894 y siguientes, no tiene ninguna formalidad. Basta con que sea una emanación del, del acreedor en el sentido de que da cuenta de que recibió ese pago. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, ok. Voy a pausar entonces